Hola, soy José Álvarez, el responsable de desarrollo software de CodeSpace. Justo de esta formación vamos a hablar hoy, voy a intentar que sea una presentación cortita, pero que despeje todas las dudas que solemos tener al principio antes de embarcarnos en ella, ¿vale? Vamos a ver a quién va dirigida, objetivos que vamos a cumplir una vez la hayamos finalizado, presentación de los profesores que vamos a tomar parte de ella, hoja de ruta, contenido del curso un poco más en profundidad, qué tecnología vamos a ver, qué módulos se compone la formación, arquitectura que vamos a ser capaces de implementar al acabar. Arquitectura no es más que la estructura de software que vamos a ser capaces de implementar. Modalidades, que aunque luego la veremos, son presencial y streaming de forma simultánea en directo, siguiendo el ritmo de la clase normal. Y por otro lado, una modalidad extra de tu ritmo para aquellas personas que no tengan la disponibilidad temporal para seguirla en directo. Otra parte que será cortita de más información, donde veremos con algún recurso adicional, como opiniones de los alumnos que ya han terminado, proyectos finales anteriores y demás. ¿A quién me he dirigido? Lo primero, pues a aquellas personas que quieran reinventarse o reciclarse, pero eso es fundamental, no hace falta experiencia previa necesaria, experiencia técnica, no hace falta saber nada de programación porque empezamos completamente desde cero. También contemplamos a aquellos emprendedores que quieran iniciar su propio proyecto empresarial, que tengan quizá ideas de negocio y capacidades de gestión, pero que no tengan conocimientos técnicos para llevarlo a cabo o para dirigir un equipo técnico. Entonces, también contemplamos eso, aunque el bootcamp sí que es cierto que el enfoque es para la empleabilidad, aunque contemplemos también esa opción. Los requisitos mínimos para poder cursar el bootcamp son muy básicos. Ofimática a nivel usuario, que seamos ágiles a la hora de movernos por un sistema operativo normal. Conocimientos básicos de instalación de programas, de si algún día hace falta instalar algo para el día siguiente, pues que podamos ser un poco ágiles en ese sentido, que no tengamos demasiada duda de cómo instalar un programa determinado, un programa normal, con su página de descargar, etcétera, etcétera. Esto sí que es fundamental, actitud positiva y proactiva. Es una formación muy densa e intensa, entonces hace falta una proactividad y una actitud positiva para enfrentarla. Además, la proactividad no solo es exclusiva de la formación esta, sino del sector técnico en general. Hay que ser muy inquieto y estar al día de las tendencias porque evoluciona muy rápido. Las horas de dedicación y repaso en casa hace falta sobre todo para las modalidades que he comentado, que eran más en directo. Si tenemos unas 4 horas y media de lunes a viernes, haría falta el mismo tiempo en casa para repasar, para asentar conocimiento, para hacer los ejercicios, proyectos, etcétera, ¿vale? La modalidad tu ritmo hemos comentado que va un poco aparte en ese sentido. ¿Objetivos que vamos a lograr? Pues para aquellas personas, sobre todo, que no vengan de un sector o formación técnica, vamos a desarrollar desde cero un pensamiento lógico y algorítmico que hace falta en este sector en general, ¿vale? Y vamos a enfrentarlo desde cero. Seremos capaces de desarrollar aplicaciones web, frontend y backend, con el frontend y backend desacoplado. Luego explicaremos los conceptos de aquí que no entendáis, ¿vale? Desarrollo de APIs, desarrollo web seguro. Muchas veces las formaciones pasan por alto esta parte y es fundamental. Conocimiento introductorio en DevOps, que luego también veremos. Aprender y aplicar flujo de trabajo y metodologías ágiles en trabajos de en equipos técnicos. Vamos a ver cómo interactuar entre perfiles técnicos de un departamento real. Vamos a simular todo el rato un departamento de desarrollo real, donde hay pues, un coordinador, hay una serie de trabajadores que se van complementando con diferentes perfiles y además se van trabajando siguiendo unas metodologías actuales de trabajo. Vamos a simular todo el rato entornos reales, ¿vale? También vamos a tener una serie de actividades que va a implicar que los propios alumnos van a coordinar a otros alumnos que van a ejercer de equipo y el de coordinador. Entonces vamos a adquirir también esa perspectiva. De aquí no vamos a salir siendo coordinadores de equipos técnicos, pero sí que está bien y es positivo conocer esa perspectiva, como decía. Vamos a ver el estado actual de la industria. Esto nos va a ser muy beneficioso para situarnos en el mercado laboral, ser capaces de negociar y estar al tanto de las tendencias del sector. Mejoraremos las habilidades de presentación porque vamos a hacer varias a lo largo del curso y una final para el proyecto que tenemos que hacer al final del bootcamp. Entonces, esa habilidad de presentación de proyectos técnicos, que no es lo mismo, pues la vamos a ir desarrollando también. Empleabilidad como desarrolladores web junior. Y esto es importante porque muchas veces se intenta omitir por temas de marketing y demás, pero tenemos que ser realistas. Aquí vamos a salir empleables completamente, pero tenemos que tener claro que va a ser un perfil junior, no va a ser un perfil experimentado porque no tenemos esa experiencia, ¿vale? Vale.
Viendo un poco la hoja de ruta general, son 7 módulos en total, 6 más técnicos y el séptimo, que es el de recursos humanos y orientación laboral que comentaba. Y vamos a ver uno a uno ahora en profundidad. El primer módulo, Introducción al Desarrollo Software, va a ser muy cortito, pero va a sentar las bases de trabajo del bootcamp. Entonces, el primer día vamos a ver la planificación de la propia formación, la instalación de todas las herramientas necesarias, en concreto Linux, que va a ser el sistema operativo que vamos a utilizar, herramientas de programación. Vamos a utilizar desde el principio el sistema de control de versiones Git. Es una herramienta que se utiliza a diario en prácticamente todos los equipos de desarrollo, así que lo queremos tener muy prontito en la formación para ir haciéndonos a ella. Metodologías ágiles, como decíamos antes, gestión de tareas, gestión del flujo de trabajo en equipo. Eso nos va a sentar las bases, esto va a durar incluso una semanita o así, y ya para la segunda empezar a picar código desde el día 1. Pero esto es necesario previamente para tener ese marco de trabajo. Vamos a ver herramientas, como decía, como Linux, Visual Studio Code, que va a ser la herramienta principal para programar, Git, que estará todo sincronizado con GitHub, Jira para el tema de gestión de tareas, y eso compondría pues, el módulo 1, que ya digo que es cortito, pero es fundamental para empezar a trabajar. El siguiente módulo, el que sería de desarrollo frontend, por un lado tenemos backend, que luego veremos, y el frontend, que son al final las interfaces gráficas que ven los usuarios. Es el punto más visual que perciben todos los usuarios o clientes finales que van a ver nuestros programas. Entonces, en este sentido, vamos a ver esa capa de representación de la información. Eso es lo que la gente ve. Es una parte fundamental de una aplicación, es lo que entra por los ojos y sobre todo también experiencia de usuario, cómo vamos navegando por una aplicación web con toda la parte dinámica que implica, representación de la información, tablas, todo. Vamos a ver conceptos básicos que son obligatorios para poder conocer o poder trabajar en esta parte. Vamos a ver tecnologías como HTML5 y CSS3, es lo básico, está compuesto la web, el tema de estructura, tema de estilos. El siguiente tema va a ser Bootstrap 5, que agiliza mucho el trabajar con las tecnologías anteriores, pero que solo tendrá cabida pues, en ciertos escenarios, en ciertos proyectos. El tema 4, el de JavaScript, va a ser uno de los más importantes y largos del curso. Va a ser el primer lenguaje de programación que veamos en profundidad, porque el resto de tecnologías que hemos visto previamente, aunque son importantes, no son un lenguaje de programación como tal, porque no tenemos parte lógica, algorítmica, como sí que lo tiene JavaScript y el resto de lenguajes, ¿no? En esta parte, más allá de ver la sintaxis del lenguaje, cómo funciona, qué características tiene, vamos a ir desarrollando esa capacidad algorítmica y lógica que hemos comentado antes y sin darnos cuenta iremos interiorizando esa sintaxis y cómo se escribe ese lenguaje de programación con todas sus peculiaridades, herramientas y demás. En el tema 5, React y Jest, React va a ser una librería, una tecnología que está basada en JavaScript, es JavaScript realmente, pero que nos da el trabajo para desarrollar interfaces, nos lo facilita muchísimo, nos facilita mucho el trabajo, nos ahorra mucho trabajo, pero es uno de los temas a nivel lógico también más complejos. Entonces tendremos que sentarnos, tendremos que entenderlo, tendremos que pasar esa curva de aprendizaje para poder empezar a aprovechar ese ahorro de tiempo, porque al principio es duro, pero luego ya empezamos a ver todos los beneficios que tiene usar ese tipo de librerías o frameworks, ¿vale? Por otro lado, Jest es una tecnología de testing, de testing de código, porque tenemos que hacer código que sea lo menos propenso a tener errores posible. Entonces eso se hace desde cualquier nivel y tenemos que verlo pues, en fases muy tempranas para interiorizar la dinámica de testing en general. El siguiente módulo, el módulo 3, va a ser de bases de datos. Vamos a ver bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Bases de datos relacionales, no relacionales, qué diferencia hay entre ellas. Nos vamos a centrar más en MySQL en concreto, pero como posteriormente nos vamos a abstraer un poco de la tecnología en concreto y vamos a poder cambiar de motor fácilmente, aquí sentaremos las bases de SQL en general, no en concreto de MySQL o MariaDB, sino de SQL en general. Veremos al final qué compone este módulo. Veremos cómo guardar los datos de forma persistente. Esto quiere decir que una vez que salgamos de nuestra web o de nuestra aplicación web, volvamos a entrar, evidentemente la información tiene que seguir ahí, no puede perderse por el hecho de que hayamos salido, ¿no? Pues ese efecto de guardar la información en algún sitio consistente y seguro es la persistencia de los datos, ¿no? Y eso es lo que conseguiremos en este módulo. Veremos cómo
configurarlas, crear registros, todo el tipo de manipulación de base de datos lo veremos aquí, incluyendo pues gestionar permisos, roles, etc. Seguimos con el módulo 4, desarrollo backend. Si antes hemos dicho que el módulo de frontend era lo que componía interfaces gráficas y la parte más visual que van a ver los usuarios, el backend, el lado del backend es todo lo contrario, no es nada visual, no implica nada de interfaz, pero es la parte fundamental que hace funcionar nuestra aplicación web. Contiene pues la lógica de negocio de ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues toda aquella lógica que interaccione y manipule la base de datos, guarde la información, gestione la información, gestione los usuarios, que si un usuario intenta iniciar sesión, pues que verifique que es quien dice ser, que tiene autorización para ver los recursos que nos pide. Imaginaos en un e-commerce, en un comercio electrónico, que un usuario nos pide, oye, necesito ver todos los productos que hay en stock. Pues quizá ese usuario en concreto es un cliente común que no tiene permisos para ver todos los productos, solo aquellos a los que tenga acceso. Pues todas esas comprobaciones de seguridad, de interacción con los datos, es lo que vamos a ver en el backend. Sin un backend tendríamos un frontend extremadamente pobre, sin datos dinámicos, sería todo estático, sería simplemente lo que se conoce como una landing page. Para una landing page no hace falta backend, porque va a ser una página web completamente estática, que no cambia, que tiene muy poca interacción y que no suele ser aquellas soluciones que necesitan al final las empresas. Las empresas necesitan una solución de principio a fin, con su persistencia de datos que hemos comentado antes y con toda esta capa de seguridad y de control que es el backend. Esto evidentemente es una simplificación de ambas partes. Tenemos semanas por delante para cada módulo, donde iremos profundizando pues muchísimo más. En el lado del servidor, en el lado del backend, en el que estamos ahora, es donde se trabaja con lenguajes como Python, Java, C, Golang, PHP y todas estas tecnologías que se escuchan normalmente en el sector y que caen del lado del servidor, del lado del backend. En nuestro caso vamos a ver PHP, que es el lenguaje de programación, es el segundo que veríamos tras JavaScript. Vamos a ver su framework, o uno de los frameworks principales de PHP, que es Symfony, una herramienta que nos ayuda a abstraernos un poquito más y ser más eficientes trabajando y no tener que hacer todos los procesos pues, manualmente. Luego veremos como alternativa a Symfony y a PHP, veremos Node.js, que es un entorno de ejecución que permite pues, ejecutar JavaScript, que en principio es un lenguaje de frontend, un lenguaje de cliente que se ejecuta pues, en navegadores web. Pues Node nos va a permitir ejecutar JavaScript en el lado del servidor, pues para interaccionar con base de datos y todo lo que hemos ido comentando. Esto vamos a profundizar, como decía, mucho más en cada tema. Vale. Luego el módulo 5 de DevOps, que muchas veces se deja fuera o incluso se hace en formaciones aparte. Nosotros vamos a verlo de forma introductoria, lo necesario para un perfil junior, pero que tenga todos los conceptos necesarios para trabajar en un equipo que tiene metodologías DevOps y que tiene automatismos en este sentido. ¿Qué es DevOps? Pues DevOps es la parte que une a los desarrolladores que estarían en esta parte del diagrama con el personal de operaciones. ¿Qué es las operaciones? Pues aquellos que gestionan la infraestructura física de los servidores, qué sistema operativo tenemos instalado en el servidor, qué base de datos tenemos instalada en el servidor, aquella parte de, oye, yo programo mi proyecto, pero yo lo estoy haciendo en mi propia máquina. Yo al final tengo que llevar ese proyecto, ese software que estoy creando, a la nube o a algún servidor para que la gente lo tenga disponible o pueda acceder a él, ¿no? Pues este proceso, que se conoce como despliegue o deploy, tiene muchísimos pasos por el camino si queremos hacerlo de forma escalable y segura, y toda esta parte compone el DevOps. Sí que es cierto que luego, dependiendo del equipo, puede haber incluso una persona exclusivamente dedicada al DevOps, pero también es importante que cualquier desarrollador tenga las nociones necesarias, básicas, de DevOps, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ver aquí, en el primer tema, todo el tema de servidores web, cómo se configuran, qué diferencia hay entre Apache y Nginx, cómo podemos desplegar nuestros proyectos, colocar nuestros proyectos en la nube que configuraremos nosotros mismos, nos conectaremos a esa nube o a esos servidores para poder instalar nuestros programas y que sea accesible por todo el mundo. Veremos también Docker, que es una tecnología muy demandada, incluso ya en perfiles junior. Entonces lo veremos cómo se implementa, tanto en frontend como en backend, qué beneficios tiene, cómo se configura, etc.
Luego, con el tema 3, veremos CI/CD, que es esa parte de automatismo que he comentado antes, de despliegue continuo, entrega continua, integración continua, que mueve o coloca nuestro software, como decíamos, en la nube o en hardware propio, de forma pues automática, con una serie de pasos. Vale, con el último tema técnico vamos a ver con Enrique el módulo de ciberseguridad. Veremos cómo de importante es la seguridad web, qué vulnerabilidades son más comunes, cómo se mitigan desde el lado del desarrollador. Haremos auditoría de código, herramientas que controlan esa calidad del código a nivel de seguridad. Protegeremos nuestros endpoints un poquito más allá. Nosotros en el propio tema de backend veremos seguridad importante y a un nivel de profundidad pues casi total de las APIs y de nuestro backend, de nuestros servidores, pero en la parte de ciberseguridad vais a ver la perspectiva de un atacante que quiere atacar nuestro código, quiere atacar nuestros programas y cómo lo podemos proteger de esos atacantes, ¿no? Veremos, como decíamos, las vulnerabilidades más comunes, posibles fallos de seguridad y cómo securizarlos, ¿vale? Todo aquello de parte de nuestra aplicación web. Por último, con Blanca veremos la parte de recursos humanos, perfil profesional, cómo redactar correctamente un currículum técnico, herramientas para hacerlo, tener un buen perfil de LinkedIn y cómo o qué actividad generar para ser llamativos, cómo contactar con los recruiters del sector tecnológico y cómo aplicar a vacantes, análisis de requisitos de vacantes, cómo preparar las entrevistas técnicas, de recursos humanos y la parte técnica también, y en general situarnos en el sector IT de la mejor forma posible. La arquitectura que vamos a ser capaces de implementar se refleja de forma muy simplificada con este diagrama, que aunque parezca complejo, lo vamos a ir viendo mucho a lo largo del curso y nos va a hacer o nos va a facilitar unir las piezas de cada módulo. Saber dónde está cada módulo, cómo se comunican entre sí, a través de qué protocolos, de forma segura, etc. Y lo vamos a ver continuamente en el curso hasta que lo entendamos al 100%. Por un lado, tenemos a los usuarios que van a visitar nuestro software, nuestras aplicaciones web, y lo van a hacer generalmente por tablets, móviles, ordenadores de escritorio, portátiles. Nuestro programa, nuestra parte del frontend, que se va a ejecutar en lo que se conoce como en el lado del cliente. El tema de cliente y servidor lo vamos a extender muchísimo a lo largo del curso, lo vamos a interiorizar completamente muy pronto. En el lado del cliente, como decía, se va a ejecutar ese módulo 2 de frontend que hemos explicado antes, las tecnologías que hemos explicado antes que están aquí. Esa parte visual va a tener que estar preparada para ejecutarse correctamente en todos los dispositivos que nos puedan, con los que nos puedan ver. La parte de cliente o frontend va a estar comunicada, por supuesto, a través de Internet con el servidor. Ese servidor, que también vamos a programar nosotros, va a exponer la información que queramos. Es decir, si tenemos en la base de datos todos los datos relevantes de una empresa, por ejemplo, imaginaos que es una tienda online, siguiendo el ejemplo de antes, tenemos productos, categorías, usuarios, compras, datos sensibles, temas de pago, direcciones, etcétera. Todo eso va a estar guardado en la base de datos, por supuesto tiene que estar muy securizada. Esa información no tiene que estar visible más allá de la gente que tenga permisos para verla. ¿Y cómo se gestiona esa autorización o esa gestión de los permisos? Pues lo vamos a hacer a través de lenguajes de backend, como PHP y Node principalmente. En esta parte nosotros vamos a gestionar todo lo que nos pidan los usuarios, es decir, puede que haya un usuario en concreto que sea un administrador de la página y quiera tener acceso o tenga acceso a información un poco más crítica que el resto, que son usuarios comunes, pues ese usuario a través de su dispositivo nos va a solicitar quizá, oye, dame todos los productos o todas las órdenes de compra que tenga en este día en concreto. Esa solicitud se va a ejecutar. En principio, él puede solicitar lo que quiera y nosotros desde el lado del servidor vamos a comprobar si él tiene permisos y tiene sentido que tenga acceso a la información que nos está pidiendo, porque quizás nos está pidiendo algo a lo que no tiene acceso. Entonces nosotros esa comprobación la vamos a hacer en el lado del servidor. Una vez que todo eso pase exitosamente, tenga acceso y efectivamente esté pidiendo algo legítimo, vamos a ir a buscarlos desde el servidor, desde el backend, perdón, vamos a ir a buscarlo a la base de datos. La base de datos nos devolverá la información y nosotros se la volveremos a pasar a ese usuario que inicialmente nos la estaba pidiendo. En el caso de que no tuviera autorización, pues nosotros desde el servidor vamos a denegarle esa petición. Oye, pues no tienes acceso al recurso que está solicitando, y le daremos el error correspondiente para que su navegador, Firefox, Chrome, etcétera,
pues reaccione en consecuencia. De decir, oye, pues la zona a la que estás intentando acceder no tienes permisos, quizá te hace falta un pago premium para poder tener permisos de acceso a esa serie de información, o quizá es por el propio rol, no es el jefe de la empresa, con lo cual no tiene acceso a mucha información. Toda esa gestión la vamos a hacer en el lado del servidor. Ya digo que aunque estos conceptos sean muy técnicos, porque nos estamos metiendo en el fango, vamos a desglosarlos a lo largo de los 5 o 6 meses, o sea que no os preocupéis. En el lado del servidor, pues ya terminar, vamos a ver también tecnologías de DevOps y vamos a ver cómo desplegar nuestros programas en la nube. En este caso vamos a trabajar con Google Cloud, cómo crear o contratar un servidor en Google, en el cloud de Google, conectarnos a él y desplegar nuestro programa en él. De esa forma, pues se completaría el círculo, ya estaría disponible a través de Internet con la correcta configuración y los usuarios pues serían capaces de verlo, ¿vale? Lo probaremos tanto en Google Cloud como en un hardware propio. Nosotros aquí en Code tenemos infraestructura interna para pruebas y desarrollo, tema de ciberseguridad también. Entonces vamos a programar también o vamos a desplegar nuestro software en una infraestructura propia, porque muchas empresas no tienen contratado ningún tipo de nube, sino que gestionan sus proyectos con hardware propio, con máquinas, con servidores, pues en un despacho, en una parte refrigerada porque genera mucho calor y que es propia, no está, digamos, en Berlín o en Irlanda o donde sea. Respecto a las modalidades, pues por un lado tenemos presencial y streaming, que siguen las clases en vivo, en directo, a diario, de lunes a viernes. La única diferencia entre ellos es que el presencial, pues lógicamente, tiene los equipos de aquí de clase, que además son bastante potentes, uno por cada alumno, lógicamente, y acceso a las zonas comunes, pues, de diario, ¿no? El de streaming, pues, aunque puede venir a la escuela cuando quiera, cuando haya eventos, charlas, talleres o lo que sea, pero lo que es la clase diaria, pues, puede estar localizado en cualquier sitio, no hace falta que esté aquí en Málaga ni nada de eso. Es la única diferencia realmente entre ellos, porque lo que es la dinámica de clase es exactamente igual para los dos. En el lado de tu ritmo es una opción que hemos abierto por pura flexibilidad, porque no todo el mundo tiene la misma disponibilidad temporal ni en las mismas horas que dedicar al día. Entonces la modalidad de tu ritmo tiene disponible los vídeos de todas las clases, porque todas las clases son grabadas, eso sí, para todo el mundo, por si queremos repasar, por si queremos revisar alguna cosilla que se nos escapó. Pero pues, es especialmente importante para los de tu ritmo porque van a ser el material fundamental con el que van a trabajar. Aparte de los vídeos, también tienen pues, diapositivas, ejercicios, proyectos, códigos, repositorios, cualquier cosa. Lo único que van a tener la opción de hacerlo pues, cuando quieran, con la flexibilidad que implica. En cuanto a duración total, son 425 horas lectivas que suelen distribuirse pues, en unas 25 semanas, dependiendo de periodos festivos, aunque evidentemente la duración es la misma. Si queréis más información, pues podéis contactar sin problema a través de la página web /contacto. Ahí está el número de teléfono, formulario, incluso el WhatsApp para comentar directamente cualquier duda que tengáis. Mis compañeros pues van a echaros un cable con cualquier cosa sin ningún tipo de problema. También por redes podéis preguntar lo que sea, el flujo va a ser el mismo. Y aparte en YouTube tenéis una serie de recursos adicionales, hay bastantes más, pero quizás los principales o más útiles en esta etapa temprana en la que tenéis que decidir sobre la formación, pues creo que os puede venir bien una explicación breve que también hice sobre el enfoque del curso. Comentaba más cosillas de empleabilidad y demás, es un vídeo muy cortito, no como este. Por otro lado, tenemos un ejemplo de ejercicio que se hizo en clase de un panel de control, de un dashboard, que con HTML y CSS puro, eso se fue capaz de hacerlo un alumno pues quizás en el principio o mediados del segundo mes de la formación. Y ya es un acabado pues, totalmente profesional a nivel de presentación de la información, de estilos, etc. Entonces yo creo que puede ser buena idea echarle un vistacillo. Opiniones de los alumnos titulados. Cuando acaban el bootcamp y han conseguido sobrevivir a esta formación, pues le hacemos una pequeña entrevista, a ver cómo ha sido su experiencia, que nos comenten en qué empresas han conseguido entrar tras la presentación y demás, y creo que puede ser muy útil el echarle un vistazo a ver cómo ha sido sobre todo la experiencia. La presentación de los proyectos finales de ediciones anteriores también puede ser muy útil verla, puede servir o para hacer una idea de qué han sido capaces de hacer cuando 5 o 6 meses antes pues no teníamos ningún tipo de experiencia técnica, ¿no? Y hasta dónde se ha llegado. Todo esto y más cosillas están disponibles en el canal de YouTube. El resto de redes, pues aquí tenéis cómo son las cuentas, por si queréis contactar a través de ellas o echarle un vistacillo a los materiales y demás. Y poco más, esto es el fin de la presentación. Espero no haber sido muy largo y haber despejado por la mayoría de dudas que hayáis tenido, ¿vale?
Cualquier cosilla, lo dicho, contactáis por los canales que acabo de comentar y ya resolvemos cualquier cosa que se ha quedado en el tintero.